Recuerden que todas las clases están quedando grabadas en el LMS, ¿cierto? Están los links ahí en el portal, en el aula virtual. Por lo tanto, si quieren recurrir a los videos, ahí van a estar los videos subidos en YouTube, por si acaso. Ya, veamos entonces. No, me llegaron nueve trabajos. Tenía menos grupos inscritos, pero significa que por ahí alguien no me mandó el correo con los integrantes, pero yo los voy a anexar a la planilla que tengo. Los valores de lo que había que hacer, principalmente era esta licitación, ¿cierto? Que nosotros habíamos hablado la clase y las clases posteriores, en donde nosotros teníamos la construcción de unas caritas que eran una especie de paraderos rurales que se estaban construyendo, y lo que había que realizar era la cubicación de este itemizado que yo les comenté, y guiándose por las especificaciones técnicas. Además de eso, había que comenzar a reunir los documentos necesarios para participar de la licitación. ¿Ok? Una vez que ustedes presentan esto, ¿cómo se hace esto en la práctica, ¿cierto? En una licitación real, es que ustedes hacen sus consultas. Yo les subí la respuesta de sus consultas. Además que se responden las consultas por interno y se publican las preguntas y las respuestas para que todos tengan acceso a ellas. Además de esto, cuando ustedes presentan la licitación, presentan sus documentos, se da un tiempo, dependiendo del proyecto, un tiempo determinado para hacer el análisis de la documentación que ustedes entregaron, y eso es lo que yo voy a hacer ahora. Voy a analizar todo lo que ustedes me entregaron, a ver si cumplieron con todos los requisitos, y se evalúa quiénes quedan en base y quiénes quedan fuera de base. Además de esto, se presenta una propuesta económica, ¿cierto? Que es el presupuesto que ustedes ubicaron, en donde iban a tener ustedes principalmente las cantidades. Y estas eran las cantidades que debería haberle dado para cada garita, para cada paradero, podríamos decirlo así. Permitiendo, denme un segundo. Ahí sí. Para cada paradero se ubicaba por uno. Si es que se dieron cuenta, al final del presupuesto había un apartado donde decía la cantidad de los refugios, estos que se estaban construyendo, y decía 4, porque las especificaciones técnicas señalaban que se iban a construir 4 garitas, 4 paraderos en 4 ubicaciones distintas. Por lo tanto, todo lo que nosotros ubicáramos al final se iba a multiplicar por 4 cuando hagamos la construcción de nuestro presupuesto. Por lo tanto, como este es un presupuesto unitario, acá nosotros solamente deberíamos haber ubicado los materiales necesarios para uno, porque al final todo el presupuesto se multiplicaba por 4. ¿Ya? De todas formas, si alguien lo ubicó para cuatro paraderos, solamente tendrían que borrar una vez a donde dice acá cantidades y dejan 0, para que se entienda que ya están dentro del presupuesto cuatro los cuatro garitas que se necesitan para el proyecto, ¿ya? Los materiales necesarios para las 4 garitas. Ahí está. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué se requería en esto? Era instalación de obra, que era instalación de faena, que era un global, metros cuadrados de escarpe, que eran 8 metros cuadrados, replanteo, también se sigue lo mismo que el escarpe para el replanteo, el emplantillado para el paradero, 0,5 metros cúbicos, si se dan cuenta, era un proyecto relativamente pequeño. Moldajes también no era mucho lo que había que hacer. Eh, una, un estabilizado, que es una capa de gravilla que se coloca abajo, el hormigón y el radier finalmente. Tengo también pilares de madera, soportes metálicos, estructuras de muro, estructuras de cubierta de dos tipos distintos, de escuadría, y eso había que calcularlo cada uno, y también en metros cuadrados lo que era de la cubierta. El zinc, también metros cuadrados, tanto para muros como para cubierta, ya que el muro también estaba recubierto con una plancha de zinc de tipo 5B,
que es una que no tiene tanta ranura, sino que es más plana. Tenemos algunas terminaciones, que era básicamente la hojalatería y las bancas de madera, que se ubicaban por uno. ¿Ya? Por lo tanto, era relativamente sencillo hacer la cubicación, ya que el proyecto no requería mucho, no nos daba muchos antecedentes, tampoco no necesitaba tanta terminación como podría ser, por ejemplo, un proyecto más grande de una edificación o un proyecto de una casa, por ejemplo, que sí podría tener mayor cantidad de terminaciones dependiendo del tipo de casa. Ya, denme un segundo. Ya, ahora sí. ¿Cómo les fue con esta ubicación? ¿La pudieron hacer? ¿Estaba muy complicada? ¿Se perdieron en alguna partida en específico? ¿Tenían alguna duda con algo con respecto a lo que hicieron de la ubicación, de la documentación? Lo voy a revisar luego, mayormente en detalle. ¿Tenían alguna duda con alguna partida? Yo creo que estaba bien especificado en la ET. Yo estuve revisando ahí y estaba súper claro todo los materiales, dónde se iban a utilizar, cómo estaban dispuestos en el plano. Además que el proyecto, como les dije, era bastante sencillo. Si nos damos cuenta, la estructura de los muros estaba cubierta con zinc, que rara vez sucede en caso de alguna vivienda, algún proyecto con terminaciones mayores. Ya, pero parece entonces que no tuvimos inconveniente. Si no hay inconveniente, entonces lo que vamos a hacer hoy día, vamos a aprender cómo hacer un análisis de precio unitario. Una vez que nosotros ubicamos cuál sería el orden entonces de elaboración de este presupuesto, elaboración de esta propuesta, primero reunimos los antecedentes necesarios para poder, ¿cierto?, participar de la licitación. Luego hacemos esta cubicación, porque tenemos que tener las cantidades dentro del itemizado si es que el proyecto no lo incorpora. Tenemos que nosotros ubicar las cantidades necesarias para poder realizar nuestra obra, lo cual nos va a definir finalmente el precio final. Las cantidades por un precio unitario nos va a dar el precio final, por lo tanto estas cantidades tienen que estar muy bien ubicadas y muy bien corroboradas que son así, o incluso se les puede agregar algún factor de pérdida por si acaso nosotros, porque este presupuesto que estamos colocando acá es el que nosotros necesitamos respetar una vez que se finalice el proyecto, por lo tanto no nos puede dar ni más ni menos. Ojalá nos diera lo mismo que sale acá, o ojalá menos para poder ganar algo la empresa que esté participando del proyecto. Por lo tanto, es muy importante la ubicación en esta parte. Y lo otro que también es importante es el análisis de precio unitario, que me va a mí a entregar los valores para cada una de estas partidas que estábamos viendo y que ustedes ubicaron en el trabajo que había que hacer. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Cómo hacemos ese análisis de precio unitario? Hay toda una teoría detrás, por lo tanto vamos a ver primero toda esa teoría y después vamos a volver a la planilla para realizar el presupuesto de algunas partidas. Así que vamos a entrar ya en materia de cómo nosotros podemos elaborar este presupuesto. Entonces, análisis de precio unitario. No sé por qué sale así abajo. No se me borra la R. Ahí sí. Ya. Análisis de precio unitario. Es la determinación de un costo por unidad de obra, lo que nosotros conocimos como partida, ¿cierto? El costo por partida de obra, ya itemizada y cubicada, ¿cierto? Nosotros ya tenemos el itemizado, tenemos nuestra cubicación, ahora corresponde hacer nuestro análisis de precio unitario, establecer un precio a esa partida o a esa unidad de obra. Para la elaboración de este análisis de precio unitario tenemos que considerar tres aspectos, que son los materiales, las manos de obra y la maquinaria y equipos. ¿Ya? Son los tres puntos que vamos a incorporar dentro de este análisis de precio para poder llegar al valor final. Primero los materiales, obviamente cada una de estas partidas va a tener consigo asociado algún tipo de material en donde tenemos que hacer un listado completo de todo lo que vamos a utilizar
cuando nos corresponda hacer la cubicación de una partida definitiva. Por lo tanto, tenemos nosotros que, por ejemplo, si estamos haciendo un hormigón, tenemos que considerar qué tipo de materiales necesito yo para un hormigón. Si lo voy a fabricar yo en obra, necesito arena, necesito grava, necesito gravilla, necesito cemento, necesito agua, que también hay que considerarla. Necesito un sinfín de materiales, aditivos si es que voy a utilizar, para poder generar esta partida que es la de hormigonado, por ejemplo. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer es un listado en base a lo que me indica las especificaciones técnicas. Si el hormigón es mucho, lo pido mejor en camión y no lo fabrico yo en obra, sino que más bien voy y lo pido en un camión y por lo tanto tendría que cotizar como material el hormigón como un solo material y cotizo cuánto vale el hormigón ya hecho desde fábrica con un camión mixer, por ejemplo. Acá también se recomienda usar unidades comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Es que si yo, por ejemplo, en el caso del fierro, que es el caso más claro, yo voy a comprar enferradura a una empresa X y yo tengo la cubicación de la enferradura en kilos, pero la empresa me solicita a mí que yo le haga el pedido en metros lineales, por ejemplo, o por elemento, por cantidad de barras de un determinado diámetro. ¿Para qué voy a cubicar yo en kilos si la empresa que yo le compro me lo solicita en barra o me lo solicita en metros lineales? Por lo tanto, tengo que tener en consideración cuál es la unidad comercial, como bien dice ahí, cuál es la unidad en la cual yo voy a comprar el elemento, porque sucede que si yo cubico en kilo y yo cotizo en kilo y al final me están vendiendo en barra, podría haber alguna diferencia entre los precios. Por lo tanto, podría ser que mi presupuesto surge al día de mañana alguna diferencia en él y resulta que eso es lo que yo no quiero. Resulta que lo ideal es que no se produzcan diferencias para que salga lo que yo tengo estimado. Por lo tanto, hay que guiarse por las unidades comerciales. Siempre hay que verificar en qué me vende mi proveedor. Algunos venden por kilo, otros venden por metros lineales, otros venden por barra. El hormigón me los venden por metro cúbico. Por lo tanto, tengo que tener en consideración las unidades para poder hacer la cotización. Además de esto, tengo que definir un rendimiento del material. Para esto se recomienda, como dice acá, determinar unidades métricas tributarias determinadas por unidades representativas de esta de manera de obtener un resultado real con pérdidas incluidas. ¿Qué quiere decir esto? Es que cada material rinde de forma distinta dependiendo en qué nosotros lo vamos a utilizar. No es lo mismo hormigonar, si nos volvemos al caso del hormigón, una losa de fundación que hormigonar un muro. Vamos a tener distintos rendimientos si está, por ejemplo, la losa de fundación contra terreno o la zapata corrida, si nos vamos a un elemento más pequeño, una zapata corrida contra terreno, que hormigonar, por ejemplo, un muro con moldaje. Es distinto el rendimiento. Podría ser que la zapata corrida me entrara más cantidad de hormigón por la irregularidad que no tengo y estoy hormigonando contra terreno. Vamos a tener distintos rendimientos de materiales dependiendo para qué lo esté utilizando yo. Y eso también hay que tener en consideración el rendimiento de cada uno de estos materiales por la unidad que yo ya establecí, y son estas unidades comerciales que yo les comentaba. Y el precio siempre, como les decía yo, sale del resultado de las cotizaciones. O sea, si nosotros no cotizamos, no vamos a saber el precio. No hay que quedarse solamente con los precios de Internet, sino que también hay que ir donde los... Oh, ahí sí, no sé qué. Hay que ir donde los proveedores de la zona a cotizar los materiales porque ellos son los que en el día de mañana nos van a vender. Por lo tanto, hay que hacer la pega, tomar el teléfono, ir a la ferretería, ir a una barraca y empezar a mandar un listado de materiales y hacer la cotización formal. ¿Para qué? Para empezar a aprender cuáles son los precios de cada uno de los materiales. Otro punto importante que yo les comenté es la mano de obra. La mano de obra también, al igual como los materiales, tiene un rendimiento asociado que va a depender netamente de la cantidad de personas que yo coloque a hacer una partida determinada. Si yo coloco más personas,
voy a tener un rendimiento mayor. Si yo coloco menos personas, voy a tener un rendimiento menor. Básicamente varía en la velocidad que yo voy a hacer varía en la velocidad en la cual yo voy a hacer la partida en sí. Para obtener el precio de la mano de obra, principalmente tenemos nosotros en construcción dos formas, ¿cierto? Algunos tenemos contratistas que trabajan a trato, en donde nosotros cerramos un valor completo por la partida en sí, y otro que es al día, en donde se le paga diariamente, o en fin, es mensual o quincenalmente un sueldo a la persona para que ejecute las partidas determinadas. Hay algunas partidas que las empresas siempre trabajan a trato y otras que finalmente se trabajan al día, pero la mayoría siempre en obra llegan a ser a trato, ya que se están hablando con contratistas, por ejemplo, el tabiquero, el enfierrador, si volvemos a la enfierradura, el concretero. Distintos tipos de contratistas dentro de la obra y por lo general con ellos se trabaja a trato para garantizar un avance y principalmente que no se le esté pagando el día y que no se esté produciendo, que esa es la mentalidad que se tiene hoy en día. No debería ser así, pero así es cómo se maneja hoy en día los tipos de contrato con los contratistas principalmente. Ya, acá dentro del precio de la mano de obra hay que considerar que el maestro no trabaja solo, también trabaja con ayudante, trabaja con un jornal, por ejemplo, que necesita que le preste apoyo. Por lo tanto, voy a tener que considerar dentro de la mano de obra de una partida, no tan solo al maestro que va a hacer la pega, sino que voy a tener que considerar a su ayudante, al jornal, a un administrativo si es que le va a prestar apoyo. Voy a tener que considerar eh, distintos personales que van a participar dentro de la misma partida. Y como dice acá, esto debería hacerse en conjunto con la unidad directiva de la empresa, ya que ellos van a tomar la decisión de principalmente los tiempos. Va a depender mucho de mi programación y cuánto el tiempo que tengo asociado. Si yo, por ejemplo, el hormigonado lo tengo que hacer en pocos días, coloco más gente a trabajar. Si tengo una holgura menor eh, o una holgura mayor, puedo colocar a menos personal trabajando en la partida y me va a salir menos plata. Entonces, ¿qué considero yo dentro de los valores de la mano de obra? Son los costos que están asociados a la mano de obra. Tengo algunas definiciones que nosotros deberíamos conocer. Por eso las coloqué acá para que vamos eh, organizándonos y vamos entendiéndonos cuando hablamos, por ejemplo, de remuneraciones. ¿Qué son las remuneraciones? Es lo que nosotros entendemos como las prestaciones de dinero por una prestación de servicio, ¿cierto? Una remuneración, una persona, es lo que recibimos nosotros mensualmente, el pago de nuestro servicio, en fin, ¿ya? Pero también se hace la distinción entre una remuneración y una remuneración imponible. ¿Qué significa que sea imponible? Es que esta remuneración, este valor que sale dentro de la liquidación de sueldo, es el que al cual nos aplican los descuentos correspondientes para las imposiciones. Por eso se dice imponible. ¿Cuáles son las imposiciones? Que viene más adelante, me parece, la definición. Son aquellas que nosotros nos sacan por conceptos de salud, FONASA o ISAPRE, la AFP, los seguros de cesantía, distintos tipos de imposiciones que nosotros podríamos tener y sobre ese sueldo, sobre esa remuneración imponible, que es la que nosotros imponemos ante la empresa, se nos van a descontar todas esas cotizaciones. Entonces, finalmente vamos a obtener un sueldo que va a ser el que a nosotros nos va a llegar, lo que nosotros llamamos como un sueldo líquido, ¿cierto? Lo que se conoce como el sueldo líquido. Cuando nosotros vamos a presentarnos a un puesto de trabajo, nos preguntan cuáles son sus pretensiones. Por lo general, cuando viene esta pregunta en la entrevista de trabajo, nosotros hablamos de pretensiones, pero de un sueldo líquido, ¿cierto? ¿Cuánto yo lo que quiero ganar? Por lo tanto, si yo digo, no sé, quiero ganar 700.000 pesos, sobre eso se les va a aplicar además las cotizaciones, por lo tanto a la empresa su sueldo o el sueldo de ustedes en general no les va a costar 700.000 pesos, sino que les va a costar mucho más porque tienen que agregarle todas las imposiciones que eso trae consigo. Y eso es lo que son por parte del empleador. Ellos son los que pagan esas imposiciones y el trabajador solamente recibe su sueldo libre de todas las cotizaciones.
Además de esto, existe un concepto que no es muy conocido, pero son las gratificaciones que nosotros recibimos, sobre todo en el área de la construcción, ya que son empresas privadas que anualmente están recibiendo utilidades. Por lo tanto, la definición de gratificaciones también tenemos que conocerla, en donde, como dice acá, la recompensa pecuniaria a los trabajadores, o sea, monetaria, a los trabajadores de acuerdo a las utilidades de la empresa en cada ejercicio anual o monto fijo. ¿Qué significa esto? Que la empresa anualmente está recibiendo utilidades cuando hacen el ejercicio contable, ¿cierto? Va al contador, presenta las ganancias de la empresa, raya para la suma, ganamos tantas utilidades. Esas utilidades se supone que al ser una empresa privada deberían ser divididas entre también los trabajadores como una gratificación por concepto de la labor que han ejercido durante todo el año. Por lo tanto, ellos pueden recibir esto como un monto anual, una vez al año, o como un monto mensual, fijo. Algunos lo pagan en las cotizaciones mensuales, otros lo pagan con las cotizaciones anuales. Como este monto de utilidades se reparte en todos los trabajadores de la empresa, al final es un bono simbólico dentro del sueldo solamente. No es que te llegue un gran bono por tema de gratificaciones, a menos que la empresa sea pequeña y las utilidades sean muy grandes. ¿Cómo se calcula esto? El empleador puede dividir el monto de las utilidades líquidas por el monto total de las remuneraciones anuales. Por lo tanto, yo tengo un total de remuneraciones que tengo que pagar, total de sueldo. La empresa generó un total de utilidades y eso lo divido, ¿cierto? Las utilidades lo divido en el total de la plata de los sueldos que yo estoy pagando. Y eso me va a dar un factor, por eso les decía yo que no es tan grande el monto de las gratificaciones al final del día, porque si tengo más personal, más remuneraciones voy a pagar, por lo tanto las utilidades más se van a repartir. Y ese factor al final se multiplica por la remuneración anual de cada trabajador. Y ese es el valor que yo debería pagarle entonces a cada uno de los personales por gratificaciones. ¿Ya? Se trabaja siempre con un porcentaje del sueldo que se considera siempre gratificación para el tema de cuando yo elaboro un presupuesto. Esto se da mucho en las empresas constructoras principalmente. En otros rubros a lo mejor no lo van a ver, pero sí, acá en construcción aparece el tema de la gratificación. Dame un segundo, estoy... Ya, mi disculpa es que ando un poco resfriado, así que por eso silenciábamos el micrófono. Ya, entonces, además de las gratificaciones, también tenemos que considerar dentro del costo de la mano de obra, ¿cierto? Están los sueldos, las remuneraciones imponibles, gratificaciones. Esto va a ir básicamente cargado para la empresa. Tengo también los feriados legales. ¿Cuáles son los feriados legales? Son aquellos que nosotros pagamos por concepto de vacaciones, a pesar que la persona no está dentro de la empresa produciendo, no está trabajando para la empresa, pero sí legalmente al año tienen derecho a 15 días hábiles para que ellos pudieran hacer uso de sus vacaciones o su feriado legal. Y en ese periodo, la empresa tiene que continuar pagándole el sueldo correspondiente. Por lo tanto, eso también tiene que estar incluido dentro de que esos días no se van a descontar, sino que más bien están considerados dentro del sueldo. Como hablamos también de un sueldo imponible, tenemos que definir lo que es un sueldo no imponible. ¿Cuál o qué cosa del sueldo, de nuestra liquidación de sueldo, no son considerados imponibles, sobre cuáles no se descuentan las cotizaciones? Son aquellos conceptos, por ejemplo, de bonos de colación, bonos de transporte. Todos estos bonos no son imponibles. Significa que a nosotros no nos descuentan de esos montos para nuestras cotizaciones. Por lo tanto, son bonos adicionales. Por eso dicen que no son imponibles. Los viáticos, por ejemplo, cuando nosotros nos devuelven dinero o nos dan dinero para hacer algún viaje laboral, en donde incluimos alojamiento, la comida, esto es muy importante. Los viáticos hay que considerarlos siempre, ya que algunas veces pudieran considerar la empresa que tienen que ser gastos asociados al trabajador, pero son labores que uno está ejecutando para la empresa, por lo tanto tienen que considerar viáticos por viaje, por reuniones que a nosotros nos manden. Hay que considerar ese concepto dentro de
el sueldo dentro de una liquidación mensual que va saliendo por cada trabajador. Desgaste de herramientas, por ejemplo, en el caso de los materiales, los maestros que llevan sus propias herramientas, se considera un porcentaje de desgaste de herramientas para poder paliar, ¿cierto?, que ellos están utilizando sus propias herramientas. Algunas pérdidas y en fin, hay distintos tipos de bonos que son considerados no imponibles. ¿Ya? Dentro del sueldo, además de todo lo que hablamos, dentro del sueldo del maestro o de la mano de obra que yo voy a tener en la obra, también hay algunas leyes sociales. ¿Cuáles son estas leyes sociales? Son las que ya hablamos hace poco, que son las imposiciones principalmente, donde están acá los fondos de pensión, los AFP, los de salud. También tengo los seguros de accidentes, ¿cierto? También puedo tener algunas asignaciones para los trabajadores, por ejemplo, asignaciones por alimentación, por movilización. Eso también está dentro de considerado como una ley social. Los viáticos que estábamos hablando, ¿ya? Eso es considerado dentro del apartado de leyes sociales, que por lo general es un monto, es un porcentaje que yo también le asocio extra al valor final que me va a costar a mí la mano de obra. Otros gastos imputables a la mano de obra, por ejemplo, los alojamientos, que eso ya lo vimos con los viáticos, bonos de algunas recreaciones, por ejemplo, si es que vamos a nosotros a considerar que en algún punto de la obra vamos a hacer algo para los trabajadores, pudiéramos asociarlo también al presupuesto. Las empresas, y se sabe que por lo general hacen cosas, pero al final es el cliente el que termina pagando todo. Por lo tanto, lo asocian siempre al presupuesto para que la empresa no pierda nada. ¿Cómo se calculan las leyes sociales? Por medio de esta tabla podemos ver unos distintos porcentajes que están asociados a las leyes sociales, por ejemplo, a asignaciones legales, como los feriados anuales que yo les mencionaba, que se considera un 5% del sueldo. ¿Qué otra cosa? Las gratificaciones, que yo también les estaba comentando, que es aproximadamente un 12%. Esto va a variar dependiendo de la empresa, ¿ya? Pero estos son valores más o menos neutros, más o menos estandarizados de lo que nosotros podíamos o nos podría salir, pero va a depender si la empresa es más grande, más chica, va a depender si tengo yo, por ejemplo, trabajar semanas corridas, si tengo que, no sé, si me van a considerar los viáticos, va a depender netamente de la empresa y del trato que tengan cada persona. Pero estos son valores que se pueden considerar dentro de las leyes sociales, a eso se hace referencia. Eh, Tengo los feriados anuales, los desahucios, gratificaciones, equipos de seguridad y trabajo. Todo esto me va a dar un porcentaje y este porcentaje se calcula sobre el sueldo. Por ejemplo, si es un 12% de gratificaciones, son un 12% sobre el sueldo que está ganando. Y finalmente me va a dar un valor general, que es el subtotal. Y también tengo algunas, aparte de las asignaciones legales, puedo tener algunos beneficios adicionales como la locomoción, la colación que yo les mencionaba, eh, desgaste de herramientas, que no es un 20, sino que es un 2,03, por si acaso, ahí está mal puesta la coma. El aguinaldo para el 18 de septiembre, y en fin, distintos tipos de beneficios adicionales que sumados a las asignaciones legales nos dan un total de aproximadamente 55,5% de leyes sociales. Esto fue sacado de la revista ONDAC, que nos dan unos precios referenciales a cuánto a nosotros nos puede salir este tema. Pero como les dije, va a depender del tipo de proyecto, del tipo de empresa, si es más grande, si es más chica, si es que tengo colación, si no tengo colación. Va a depender. Por lo tanto, un valor estándar dice que nosotros a nuestro sueldo, si yo gano 300.000 pesos, deberíamos, por ejemplo, por lo menos incorporarle, adicionarle un 55% más a ese sueldo. Supongan que un 50% se incorporaría 150.000 pesos más solamente por leyes sociales. ¿Qué son las leyes sociales? Para cubrir todos esos gastos que están acá en la tabla. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo calcularía, por ejemplo, el valor de no sé, estoy en una partida que se llama acarreo de carretilla, a 10 metros.
tengo un jornalero, eso lo puede hacer un jornal que está acarreando carretillas con mezcla, por ejemplo. El rendimiento del jornalero es de 0,079 días el metro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Es que el día yo tengo 8 horas de trabajo o 9 horas en algunos casos, dependiendo de la empresa. Si supongo que son 9 horas, tendría que multiplicar 0,079 por 9 horas y me saldría la cantidad de horas o la cantidad de minutos que se demoraría el jornalero para rellenar un metro cúbico de hormigón. A él yo le estoy pagando 4.700 pesos al día, bastante barato, esto es solamente un ejemplo. Y en total le daría, si yo multiplico su rendimiento, de cuánto es que se va a demorar por cada metro cúbico, por el valor que yo le estoy pagando, me va a dar un valor unitario, ¿ya? Un valor por metro cuadrado, por metro cúbico, perdón. Adicionalmente, lo que yo les comentaba, se suma un 5% de desgaste de herramientas, suponiendo que él va a colocar su carretilla, por ejemplo. Por eso al precio se le agrega un 5%, un 5% de los 376 que me dio, y leyes sociales un 51%, por todo lo que vimos anteriormente, y sería aplicado también al rendimiento, al valor del día que le estoy pagando. Y finalmente eso me da un valor unitario. Estos son, como dice ahí, precios ilustrativos, solamente para que vean cómo es el tema cuando nosotros lo colocamos dentro de un presupuesto. El desgaste de herramientas puede ir fuera o como puede ir dentro de las leyes sociales. Por lo tanto, si nosotros no lo consideramos dentro de ese 51%, puede ir también como un ítem aparte, para que se vea y quede claramente expuesto de cuánto es lo que estoy pagando por desgaste de herramientas. Ese es el único fin. Y finalmente dijimos que eran 3 cosas importantes que había que considerar: los materiales, mano de obra y maquinaria y equipo. Por lo tanto, finalmente tenemos que llegar acá donde dice que tenemos que, al igual como al principio hicimos un listado con todos los materiales que nosotros vamos a utilizar, en este apartado también tenemos que hacer un listado con todas las maquinarias y los equipos que nosotros nos van a requerir durante la elaboración de una partida determinada. Por ejemplo, si volvemos al caso del hormigonado, tendríamos nosotros que utilizar, si estamos haciendo el hormigón en obra, vamos a utilizar un trompo, vamos a utilizar palas, por ejemplo, para hacer el hormigón. En fin, vamos a utilizar una serie de equipos, maquinaria, herramientas dentro también de este ítem, que pueden ser consideraciones. Si no el trompo, por ejemplo, no es de la empresa, se considera un arriendo de trompo, y si es de la empresa se considera un desgaste, por lo tanto es un porcentaje de cuánto se puede desgastar el trompo, la maquinaria, en la labor que yo estoy ejecutando. Por lo tanto, siempre se considera un valor, ya sea de arriendo o ya sea de desgaste de la misma maquinaria que estoy utilizando. Vamos a ver entonces nuestra propuesta. Para ir explicando por medio de una partida, vamos a ir haciendo el presupuesto. Y ahí nos va a quedar mucho más claro. ¿Dudas con respecto a algo que haya dicho? ¿Se entendió más o menos cada uno de estos elementos? Ahora lo vamos a ver en el presupuesto. ¿No? ¿Nadie parece? ¿Cuánto hemos conectado? Estamos todos, parece. 31. Ya. Si no hay duda, entonces vamos a ver una partida que fue la que nosotros solicitamos para hacer este trabajo. O sea, no era parte del trabajo, pero ahora sí lo vamos a solicitar. Así que vamos a nuestra planilla en Excel, en donde nosotros por lo general cuando hacemos un presupuesto siempre añadimos una hoja que se llama APU, el análisis de precio unitario. Por lo tanto, al itemizado del presupuesto, por lo general, cuando uno manda un presupuesto,
Los análisis de precio unitario no se envían, solamente se envía lo que nosotros nos piden y es el presupuesto general, ya que dentro de este análisis de precio unitario cada empresa va a manejar sus precios como a ellos mejor les convenga, por lo tanto no es una petición de la licitación, a menos que sea una licitación que sí lo exija, pero no es una petición específica que uno envíe cada uno de los análisis de precio unitario. A nosotros al final nos piden esta hoja, que es el presupuesto de obra general, ¿ya? No, no nos solicitan el desglose por cada una de las partidas, ya que acá nosotros vamos a considerar lo que a la empresa le parezca conveniente para hacer el proyecto. ¿Ya? Acá se pueden considerar, por ejemplo, eh, se pueden considerar valores mayores o valores menores dependiendo de cuáles son los costos de cada empresa. Y por lo general en eso son bien celosos las empresas, nos entregan mucho referencia con respecto a sus costos. Ya, denme un segundo que estoy buscando aquí. Ya, entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las partidas que yo tengo principalmente? Parece que alguien viene llegando. Ya, entonces, principalmente nosotros tenemos que trabajar con un formato. ¿Cuál es este formato? Es el que se muestra acá. Hay algunas empresas que trabajan con otro formato que puede ser distinto, pero tiene las mismas características, tienen las mismas componentes dentro del mismo análisis de precio unitario. Puede variar, por ejemplo, que no salga el ítem, no sé, otra que no tenga un ítem acá, o el orden de esto, de cómo van a aparecer las distintas consideraciones que yo voy haciendo dentro del análisis de precio unitario, pero en fin, al final es el mismo análisis que se hace con un formato distinto. A mí me gusta más trabajar con este formato porque es más ordenado de cierta forma y nos permite calcular el análisis de precio unitario. Ya, entonces, ¿cómo se hace esto? Nos vamos a ir al presupuesto general de la obra. Acá nos vamos a ir a una partida, nos vamos a saltar la primera, que es la de instalación de faenas, que más bien es considerar todo lo que yo necesito, los cierres perimetrales y lo que dice básicamente las especificaciones técnicas del proyecto. Por lo tanto, no tiene mucho que hacer dentro de la misma partida, más que nada para establecernos. Voy a abrir acá donde tenemos nosotros las especificaciones técnicas. Acá está. Por ejemplo, acá señalaban eh, instalaciones de faena, incluye toda construcción e instalación provisoria. Por lo tanto, no es importante ya que la primera obra que nosotros hacemos es la instalación, pero vamos a irnos a algo que sea más interesante, por ejemplo, el escarpe, que también es sencillo, pero nos vamos a ir a la primera ítem de obra gruesa. Entonces, coloco el ítem, que ítem es el 2.1, el nombre de la partida, acá le voy dando igual para que me salga el mismo nombre que está acá, la unidad de esta partida, igual a la unidad, y la cantidad, que ya ubiqué previamente. Bien. Entonces, el primer apartado que me da acá es los materiales. ¿Qué dice el escarpe? Tenemos que leer primero qué considera el escarpe de la obra. Dice, se realiza una remoción del terreno natural de 30 centímetros del terreno a emplazar la obra. Será la responsabilidad del hito, la recepción del sello de fundación, que podrá variar dependiendo de las condiciones físicas del emplazamiento. Calidad del terreno. Ya. O sea, solamente hacemos la remoción de la capa vegetal. ¿Voy a utilizar algún material? No. ¿Por qué? Porque solamente estoy removiendo la capa vegetal. Hay algunas partidas en donde yo voy a considerar materiales, otras en donde no los voy a considerar. Por lo tanto, en esta partida no voy a usar materiales, porque no estoy construyendo nada, solamente estoy sacando la capa vegetal del terreno.
¿Voy a considerar mano de obra? Sí. Ahora sí necesito, porque voy a necesitar a alguien aparte de la máquina que me va a ir escarpando, dependiendo de la cantidad, son 8 metros cuadrados. Tampoco es que sea una gran cantidad de escarpe. Podría hacerse con métodos manuales, como podría hacerse por métodos mecánicos con una retroexcavadora que lo fuera realizando. Pero en esta parte vamos a ser generosos y vamos a colocar una retroexcavadora para que sea más rápido el procedimiento. Si va a una retroexcavadora, debería considerar acá, depende de la retroexcavadora, si yo la voy a arrendar, supongan que mi empresa es pequeña, voy a arrendar una retroexcavadora, maquinaria y equipo, y va a venir con el operador incluido. Por lo tanto, no debería considerarlo dentro de la mano de obra. El operador yo no le voy a pagar, solamente le voy a pagar a la máquina con operador, por lo tanto lo puedo asociar al mismo costo de la máquina, finalmente. Por lo tanto, dentro de mano de obra no lo considero. Si yo tengo un operador y le tengo que pagar, lo considero. Pero si está dentro del precio de la máquina, no se considera. Por eso muchas veces no se piden estos ítems porque varían dependiendo de la empresa en sí. Y que disponga, que si viene con operador, no viene con operador. Son puntos bien subjetivos, va a depender mucho. ¿Necesito un maestro especial? No, pero sí necesito un jornal que vaya apoyando al operador a lo mejor para que me vaya, eh, lo vaya apoyando en remoción de escombros que van quedando o alguna tarea adicional. ¿Cómo yo le pago al jornal? Si es jornal de la casa, le voy a pagar al día, ya le voy a pagar un sueldo y tengo que decir cuánto se demora o cuánto estimo yo que se va a demorar él en hacer un metro cuadrado de escarpe. Por lo tanto, acá también se considera un rendimiento en base a la experiencia que tenga cada una de las personas que esté trabajando para realizar el escarpe. Supongan que la persona, el jornal que yo le estoy pagando al día, se demora al metro cuadrado, a ver, son 30 centímetros. Acá también solamente son estimativos. Podría ser que se demore, no sé, 30 minutos por metro cuadrado o un poco más, suponga, ya, 40 minutos por metro cuadrado. Eh, si son 40 minutos, tenemos que considerar cuánto es 40 minutos de una hora, o para que no nos compliquemos, para hacerlo más rápido. Por lo general siempre al jornal se le asocia un valor de 0,1. ¿Por qué un 0,1? Porque es el valor más bajo. Si yo le considero 0,09, lo voy midiendo aquí. Un día tiene 9 horas en algunas empresas, otras tienen 8. Supongan que trabajamos nosotros con 9 horas. Por lo tanto, 9 por 0,09 son 0,81 y eso por la cantidad de minutos que tiene una hora son 48 minutos. Aproximadamente los 40 o 50 minutos que habíamos asignado. Por lo tanto, acabo modificando cuánto se asocia más a los que yo decía, a los 40 minutos. Ya supongan que lo vamos a dejar, se va a demorar 38 minutos por metro cuadrado. Esto es un estimativo, por eso les decía yo, entre 0,7 y 0,07 y 0,1 no es mucho lo que me va a variar mi presupuesto. Ahora se van a dar cuenta, por eso acá no hay que ser tan fino a la hora de hilar acá porque el presupuesto va a variar súper poco. Supongan que yo al maestro el día, si es un jornal, el sueldo mínimo está en 350.000 pesos, lo voy a ir haciendo aquí al lado, el sueldo mínimo vale 350.000 pesos. Dentro de ese sueldo, acá yo no les considero las leyes sociales ni nada, si se dan cuenta, abajo hay un ítem que dice leyes sociales, por lo tanto solamente considero el líquido. A eso lo divido por la cantidad de días que tiene el mes o la cantidad de semanas. Si son 30 días, me va a dar el valor por el día. En este caso son 11.666. Ya, dejémoslo en 12.000 pesos, seamos más bondadosos y démosle un valor mayor al jornal. Supongan que yo le estoy pagando 12.000 pesos el día a este jornal. Como ven, en rigor,
lo que yo voy a pagarle a él son 840 pesos el metro cuadrado. Así se está leyendo el presupuesto. 840 pesos el metro cuadrado. Si yo le hubiera colocado acá 0,1, le estoy pagando 1200 el metro cuadrado. Si yo le coloco 0,8, con 960. Por lo tanto, no es tanto lo que varía. Entre 1200 y 700 es 300 pesos. Entre 840 y 1200 son 300, 400 pesos aproximadamente, y al final del presupuesto no es mucho lo que me va a variar. Como por lo general siempre acá se consideran valores mayores para, para que no me falte, ¿cierto? A la hora de hacer la partida, lo puedo redondear en 0,1, ¿ya? Para que sea un poco más elevado, para que no me falte. Pero es bastante menor lo que me varía, no es mucho. La variación entre si yo considero un rendimiento menor o un rendimiento mayor. En otras partidas sí puede ser mayor. En este caso no es tan así, ¿ya? Luego de esto considero unas leyes sociales, que dijimos que iban a estar del orden de los 55, lo voy a modificar acá, 55%. ¿Cómo se calcula esto? Nada que ver esto, porque aquí tenía otra partida antes, entonces lo vamos a colocar acá. Leyes sociales, un porcentaje, 55% de... Ahí está. Entonces, ¿un 55% de qué? Del sueldo. Por lo tanto, lo puedo considerar ahí y coloco acá eso por un 55%. Me parece que aquí va el porcentaje. 55% del sueldo. ¿Ya? Y ahí entonces tengo yo la suma de cuánto me va a salir mi mano de obra. Perfecto. A algunos les puede variar un poco más, o alguna empresa, como dijimos, esto va a depender de cada empresa, como también va a depender de cada persona. Algunos acá le pagan más al jornal, otros le pagan menos, por lo tanto va a variar. No es que sea un precio, no es como las matemáticas que sea un precio bueno y un precio malo, no es un valor fijo, sino que es variable. Puede variar dependiendo de la persona que esté haciendo el presupuesto. Lo otro es que vamos a considerar lo que sí tiene que ser lógico, por supuesto. No podemos considerar, por ejemplo, acá un rendimiento de un jornal que se va a demorar más de, no sé, 2 horas por hacer un metro cuadrado. A eso nos referimos. Puede variar unos cuantos pesos, pero tienen que ser rendimientos lógicos al mismo tiempo. ¿Ya? La maquinaria. Dijimos que íbamos a ocupar una retroexcavadora. Retroexcavadora. A la cual yo la voy a arrendar por día. La voy a arrendar con un operador. Le voy a decir cuánto, como yo voy a cerrar el trato, voy a decirle cuánto yo le voy a pagar el metro cuadrado. Por lo tanto, va a depender netamente de cuánto se demore la retro. Una retro en hacer ese escarpe se va a demorar nada, 1 hora se va a demorar. Por lo tanto, máximo, si yo lo calculo así, serían nuevamente los 0,1 que teníamos recientemente, ¿cierto? Que dijimos que 0,1 eran casi 60 minutos, 54 minutos. Por lo tanto, va a tener el mismo rendimiento del jornal, lo que se va a demorar la retro, y le considero un valor que me indica acá cuánto es lo que esta retroexcavadora podría salirme a mí el día. Hay algunas retros que cobran 17.000 pesos el día, pero, perdón, el día no, la hora, cobran 17.000 pesos la hora, con un mínimo de hora. Por lo tanto, si yo multiplico aquí al lado 17.000 pesos, es igual 17.000 por la cantidad de horas que va a trabajar, que va a ser siempre el mínimo son 4 a 5 horas, dependiendo de la retro. Por lo tanto, por más que ella se demore 1 hora, al final le voy a tener que pagar 4 horas igual. Por lo tanto, eso me va a dar 68.000 pesos, que yo le voy a tener que pagar el día a esta retroexcavadora. 68.000 pesos. ¿Ya? Y eso lo multiplico por el 0,1 que se va a demorar
esta pasada. No, perdón, esto debería darnos un total. Porque si yo calculo que se va a demorar, al final lo que me va a costar va a ser los 68.000 pesos. Pero al final lo voy a multiplicar por la cantidad. Ya, perfecto. Yo estoy hablando en voz alta. Ya. Entonces, finalmente, ¿cuánto me va a dar este presupuesto? Es el valor que yo sume entre la mano de obra y la maquinaria. Veamos otro que tenga más cosas, porque este era bien, también no tenía muchas cosas que explicar. Veamos otro. Por ejemplo, a ver, ¿cuál tiene uno que sea más interesante? El de moldaje. Puede ser el de moldaje o el de hormigón, que también puede ser un poco más interesante. Veamos el de moldaje para ver qué tiene cada uno de estos ítems. Moldajes primero y después hacemos el de hormigón. El ítem, el ítem. Al final yo voy haciendo iguales acá. Ítem, moldajes, la banca. Estamos hablando de los moldajes, ahí sí. Luego de esto viene la cantidad. No era la unidad. Metros cuadrados. Y la cantidad. Ya, perfecto. Entonces, en moldaje sí yo voy a necesitar materiales. ¿Ya? ¿Qué materiales voy a utilizar? Los van a ser los que me salieron a mí en mi análisis, en mis especificaciones técnicas. Si no tengo materiales dentro de las especificaciones técnicas, yo voy a considerar los que sean pertinentes para realizar la partida. Por lo tanto, voy a primero analizar, ahí sí, voy primero a analizar lo que sale en las especificaciones técnicas. Voy acá, donde está moldaje, aquí está, dice, se consulta la colocación de moldaje en base a tableros estructurales de a lo menos 12 milímetros nuevos. No se aceptan tableros usados. Eso es importante porque si fueran usados nos costaría mucho menos. O madera debidamente afianzada, los cuales serán visados previamente por la ITU. Y antes del hormigonado se verificará el plomo y niveles. Será responsabilidad, y no nos salen los materiales. Por lo tanto, yo solamente me dice acá que voy a usar tableros estructurales. ¿Cuáles son estos tableros estructurales? Son los terciados, ¿cierto? Los terciados que nosotros utilizamos para elaborar los moldajes. Por lo tanto, ¿qué voy a utilizar para hacer los moldajes? Como primer material, tableros, que serían tableros de terciado. Tableros terciados. ¿Qué otro material voy a utilizar? Aquí estamos en la parte donde voy a hacer la lista con los materiales. ¿Qué otra cosa? La idea es que ustedes también vayan hablando para que no hable todo el rato yo. ¿Qué más necesito para los tableros? Para sentir que se Perno o clavo. Ya, clavo, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Antidesmoldante se considera? Sí, podría considerarlo. Desmoldante. Desmoldante. Sí, es un producto que nos ayuda a dar los moldajes. A veces no, a veces sí, pero en esta parte lo vamos a considerar. ¿Qué otra cosa? Algo nos falta. Tengo tableros de terciado, tengo clavos. Los tableros aquí los voy a clavar. Profe, y cargas de tapa, ¿no? ¿Qué cosa? Cargas de tapa. No entiendo. Carga de tapa, ¿qué es? ¿Qué significa eso? Son maderas que no está elaborada. No, Se lo pero ocupan sí. igual para hacer tableros. Sí, sí, puede ser, pero como les dije, va a depender de la persona que esté ejecutando esto. Pero por lo general se ocupan tableros, clavos, desmoldantes y nos falta el pino. Nos falta el pino dimensionado.
o el pino de 2x2 que se utiliza en este caso, que es el que nosotros a los cuales vamos a hacer en la estructura del tablero, para darle un soporte al tablero. ¿Ya? Lo demás está bien. Entonces, el pino de 2x2 nos va a servir para hacer el tablero, como cuando vamos a armar un moldaje, es como cuando armamos un tabique, por lo tanto hay que armar un marco, colocar el tablero, clavarlo. ¿Con el masón? Sí, el envasado. Y colocar un elemento de desmoldante. A ver si está por aquí. Si no lo asocian mucho a algo, o no saben cuáles vendrían siendo los materiales, pudiéramos buscar acá un moldaje de madera. Por lo general ahora los moldajes son metálicos, pero cuando son partidas pequeñas, ahí está, miren. Ahí se ve bien. Necesito piezas de madera para hacer el marco, para hacer los puntales que me van a reforzar el moldaje, necesito los tableros que me van a hacer la superficie lisa, necesito clavos y necesito el desmoldante. Ahí se ve mejor. Ahí está. Para eso es la madera, para hacer el marco completo al moldaje. Pero esto, como es un moldaje bien sencillo, por lo general siempre se utilizan ese tipo de elementos. Ya. Entonces el terciado de esas planchas que se ven ahí, por si acaso, esas que son lisas, hay algunos terciados que son ranurados, a lo mejor por ahí lo han visto más, pero los terciados son planchas estructurales. Ya. Entonces, ¿cómo compro yo los tableros de terciado? Por unidad. Los tableros los compro por uno, ¿cierto? Un tablero, voy y compro, vienen dimensionados ya desde antes. Las piezas de madera también las compro por unidad. Voy a la ferretería y compro una pieza con un largo establecido. El desmoldante lo puedo comprar por galón, ¿ya? Y los clavos los voy a comprar por kilos, principalmente. Los clavos los venden por kilo. Entonces, para cada metro cuadrado, nos vamos a la fotografía, para cada metro cuadrado de este moldaje, que es mucho más sencillo que este, pero supongan que es algo parecido a eso, yo necesito calcular la cantidad de clavos, la cantidad de terciado, la cantidad de pino dimensionado, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, si es un metro cuadrado de moldaje, el pino, para yo armar un metro cuadrado, tendría que necesitar por lo menos una pieza de pino, ¿cierto? Para poder hacer un metro cuadrado. Para armar el marco del metro cuadrado, por lo menos voy a utilizar uno o un poco más. Por lo tanto, en esta parte consideremos que es una unidad. Después van a ver que va a variar muy poco si yo coloco uno o si coloco dos. Pero supongamos en esta parte, como es un metro cuadrado, vamos a hacer un cuadrado de 1 por 1 por 1. Va a ser de una pieza de pino completo. El desmoldante, vamos a tener que ir donde un proveedor y fijarnos desmoldante para moldaje. Y por ejemplo el Sodimac, que siempre nos ayuda en esto. Y tenemos que ver cuánto rinde la tineta de 16 litros, por ejemplo. Si está en litro, lo colocamos en litro. Si viene en galón, lo colocamos en galón. En este caso nos puede indicar acá, si es que existiera, cuánto es el rendimiento de esta tineta. Si no, tendríamos que buscar una página donde está, por ejemplo, Sika. Nos vamos a la página de Sika y buscamos el rendimiento del desmoldante. Cuánto se aplica por, o cuántos litros, que es bastante bajo. Cuánto se aplica por metro cuadrado. Esta es pega del que debe ir haciendo el presupuesto. Entonces, desmoldante. Busquemos acá. O si es más fácil, colocamos acá rendimiento. A ver si me sale. Desmoldante Sikaform. A lo mejor por aquí sale. Sikaform. Metales. Nosotros estamos haciendo madera, por lo tanto es 65 metros cuadrados el kilo. Totalmente contrario a lo que viene el desmoldante, que viene por tineta. Pero acá viene, si fuera así, a ver si está acá. Madera.
Sicanform, pero de madera. Nosotros estamos utilizando un moldaje de madera. Si fuera de metal, utilizaríamos el que dice metal. Por lo tanto, si aquí nos vamos, vienen tambores de 200 litros y entinetas de 16 litros. Esos son los establecidos acá por el proveedor. Siempre tenemos que irnos al proveedor. Dice la densidad y nos sale algunas especificaciones. A ver si sale por acá. Rendimiento es de, acá sí salen litros, 70 metros cuadrados por litro. O en algunos casos 110 metros cuadrados por litro. Es variable, dependiendo de cuánto utilizamos. Supongamos el rendimiento menor, 70 metros cuadrados por litro. Entonces, si nos dan el rendimiento en litros, no nos compliquemos y acá la unidad que sea litro. Y si son 70 metros cuadrados por litro, ¿ya? Por cada metro cuadrado, perdón, eran 70, ¿cierto? 70 metros cuadrados litro. Esto es el rendimiento de el Sika para desmoldante. ¿Cómo se lee esto? Nosotros deberíamos colocar acá cuántos litros yo voy a utilizar por metro cuadrado, donde dice cantidad. Entonces deberíamos colocarlo al revés. ¿Cuántos litros yo voy a utilizar por metros cuadrados? ¿Qué significa esto? Es que 0,7 lo tengo que dar vuelta. Perdón, 70 lo tengo que dar vuelta y sería 1 dividido en 70. ¿Cierto? Y así puedo saber yo cuántos litros voy a utilizar por metro cuadrado, si es que el rendimiento viene en metros cuadrados por litro. Por tanto, es 1 dividido en 70. Y siempre lo leo yo, por si acaso. Cuando lo colocamos acá en cantidades, cuántos litros uso por metro cuadrado. Y el rendimiento viene en metros cuadrados por litro, por lo tanto tengo que dar vuelta el valor. Lo mismo acá, una unidad por metro cuadrado. X cantidad de kilos por metro cuadrado. Tanta cantidad de tableros por metro cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, 1 partido en 70 me da el rendimiento de ese Sika. En la página no me salía el precio, pero sí en el Sodimac me salía que la tineta de 16 litros estaba solamente como un valor referencial, 45.400 pesos. 45.400 pesos. Y ahí tengo cuánto vale la tineta que yo voy a estar utilizando. Eso al final lo voy a multiplicar por el rendimiento, que es lo que yo voy a utilizar, para que me dé un valor unitario. Eso es lo que estoy calculando, el valor unitario de cuánto vale un litro por metros cuadrados. Entonces eso, por eso me da lo que yo voy a utilizar y son 640 pesos, casi nada. Lo mismo con el pino. ¿Cuánto vale una pieza de pino de 2x2? Esos son valores que ustedes tienen que... No, es más complicado encontrarlo por internet. Hay algunos que no son tan fáciles. Por ejemplo, Como 1.000 pesos, profe. Como 1.100 valen. sí, por ejemplo, acá me sale 1.250, 2x2 de 320. Sí, rondan los 1.200, 1.000 pesos, dependiendo de la barraca en la cual nos encontremos. Pero sí, vamos a dejar Sí. los 1.200. Al final puede ser un poco más barato. Ya, los clavos, vamos a considerar una cierta cantidad de kilos por metro cuadrado. También, nuevamente, un aproximado solamente. ¿Cuántos clavos? Va a depender mucho de la persona que esté armando el tablero, de cuántos clavos le vaya a poner por cada metro cuadrado de tablero. No se ocupa mucho, por lo tanto, aproximamos y sacamos un rendimiento de que cuántos clavos vienen en un kilo. Por lo tanto, si yo considero que en un kilo vienen, no sé, 100 clavos, yo podría sacar entonces que 1 dividido en 100 me va a dar el rendimiento. Si yo considero que en un kilo vienen 1000 clavos, divido 1 dividido en 1000. Pero esos son valores que hay que buscar y estandarizar. ¿Cuántos clavos vienen en un kilo? Y eso lo divido acá, 1 dividido en 100. Si es que vienen 100 clavos, ese sería el rendimiento de cuántos kilos yo utilizo por metro cuadrado. ¿Cuánto vale el kilo de clavo?
bastante barato, también como 1.000 pesos, ¿cierto? No creo que más de eso. 900 pesos la weá. No creo que sea más que eso. Son valores que uno más o menos va conociendo a medida que va cotizando, pero lo demás, así uno puede sacar los precios. Puede que varíe un poco, pero si se dan cuenta va a variar súper poco. Si yo considero aquí 1.000 pesos y en vez de son 10 pesos, considero 900, no me varía mucho el presupuesto final. El terciado, ¿cuánto vale la plancha de terciado? Como 15.000, por ahí. Sí, yo creo que un poco menos incluso. Es que 13.000 sí, puede sí, ser. sí. Ya, dejémoslo en 13.000 pesos. Va a depender de la empresa donde lo compre. Por lo general la empresa no lo compra todo en el Sodimac. Por eso le salen valores mucho más baratos. El Sodimac es bastante caro en ese sentido. 13.000 pesos. ¿Cuánto voy a utilizar yo de este tablero? ¿Cuáles son las medidas del tablero estándar? Todos los tableros miden lo mismo. Como 130, 140 o no. Son 240 por Ah, 1.20 por listo. 2.40. 1,20 por 2,40. Eso me da la cantidad de metros cuadrados. Algunos son más específicos, son 244. Eso me da aproximadamente 3 metros cuadrados por tablero. Por lo tanto, lo que yo tendría que colocar acá es que me están pidiendo cuánto de la unidad voy a utilizar por metro cuadrado. Por lo tanto, sería una parte de las 3 unidades. Una unidad. Por lo tanto, 1 dividido en 3 y me da el rendimiento del tablero. ¿Cierto? Para hacer un metro cuadrado, 1 dividido en 3, un metro cuadrado de la unidad, una parte de los 3 metros cuadrados, y eso me da la cantidad y el precio final. Listo. Ahí sí tenía un poco más de material. Y ahí tenemos entonces el valor final de mi partida con las materiales. Ya, algunos me dicen dónde puedo sacar estos precios. Hay que cotizar. Cada vez que me salga una partida distinta voy a usar distintos materiales. Como referencia puedo utilizar páginas de internet, solamente como referencia, porque en la realidad pueden costar mucho menos que lo que sale en la página. Así que eso Profesor, solamente lo da la experiencia, ¿sí? la ubicación de los clavos está bien, que sale 9 pesos. La cubicación de los clavos, sí, porque por ejemplo el kilo de clavos te sale a ti 900 pesos y su rendimiento yo consideré que por cada kilo vienen 100 clavos. Ah, ya. Por cada kilo vienen 100 clavos. Por lo tanto, lo que dice es que uno dividido en le estoy utilizando 14 pesos, que sería mucho menos de lo que yo estoy considerando. Por lo tanto, yo siempre si compro el desmoldante tenía dos opciones, ¿cierto? ¿Se acuerdan que decía acá? A los cerré parece. Decía acá que se pueden venir en tinetas de 200 litros, como puede venir en tinetas de 16 litros. Por lo tanto, yo busco el precio de lo que yo voy a utilizar. Si yo compro el de 16 litros, sí o sí tengo que asociarle a esta partida cuánto vale el de 16 litros. Si yo compro el de 200 litros, voy a asociarle cuánto vale el de 200 litros. No sé si se entiende, es como el desgaste de herramientas. Si mi herramienta cuesta 200 lucas, yo tengo que asociarle igual el desgaste a una partida, a pesar que la partida yo no voy a comprar una herramienta para cada partida, pero sí voy a estar asociándole un valor de cuánto se va a desgastar esa herramienta. Acá es lo mismo. Si yo compro una tineta de 16 litros, porque no voy a utilizar más que eso, tengo que asociarle un valor de cuánto es lo que se me va a gastar este material cuando yo lo use. ¿Ya? Perfecto. Sí. Me va a salir más barato si compro la tineta de 200 litros. Lo más probable. Porque la voy a poder utilizar muchas veces más. Eso. Entonces, esa es la finalidad. Cuando yo multiplico entonces el precio unitario por la cantidad, estoy diciendo cuánto me cuesta en unidad, en kilos, en litros y en unidad. Nuevamente. ¿Ya? Ahora voy con la mano de obra. Mano de obra, en esta parte, como es moldaje, no lo va a hacer un jornalero, sino que tiene que ser un maestro carpintero que le pegue el tema de los moldajes, por lo tanto voy a considerar un maestro. Al maestro obviamente le pago más, por lo tanto voy a considerar el día. El maestro, como es especialista, ya no le voy a pagar 13.000 pesos, sino que podría ser que yo pudiera llegar a pagar 25.000 pesos, por ejemplo, al día.
25.000 pesos al día. ¿Cuánto se va a demorar el maestro por metro cuadrado? Va a depender del rendimiento del maestro en sí. Pero podríamos asociarle nosotros un rendimiento. ¿Cuánto podría ser el maestro, por ejemplo? ¿Cómo lo hago esto? ¿Cuánto se demora? ¿Cuántos metros cuadrados puede hacer en un día? Tengo que asociarle yo en condiciones óptimas, obviamente. ¿Qué creen ustedes? Dependiendo del moldaje también. Hay moldajes más fácil que otros. ¿Cuántos metros cuadrados podría ser un maestro de moldaje? O en una hora, supónganlo en una hora. Y después lo multiplicamos por la cantidad de horas que trabaja. ¿Hará más de 5, 10 metros cuadrados? ¿Unos 5 por hora? Ya, supongamos 5 por hora. 5 metros cuadrados por hora trabaja el maestro. ¿Qué quiere decir esto? Es que si el maestro trabajara hay una hora de colación, si trabaja 9, serían 8 en rigor, haría 40 metros cuadrados al día. Por lo tanto, si hace 40 metros cuadrados al día, esto va a ir 1 dividido en 40 y me da el rendimiento. En este caso, 0,025. Si es que ese fuera el rendimiento del maestro. ¿Cómo yo sé los rendimientos? Tengo dos opciones. Me puedo guiar por los valores estandarizados que están en los libros, que es como el ONDAC, por ejemplo, que me indica rendimientos de la mano de obra. O puedo hacerlo en base a la experiencia y en base a lo que yo creo que se podría demorar. O se lo consulto directamente. Yo voy donde el maestro, le digo, maestro, ¿cuánto se demora hacer un metro cuadrado? No, hago tanto. Esas son las formas que tengo que hacer, cómo se pueden hacer. Y así se deberían hacer en la práctica, porque no hay más voz más autorizada que la de la misma persona que me diga, no, sabe que yo me demoro tanto por metro cuadrado. Para que me den valores reales, cuando no estemos haciendo una propuesta real. Así que cuando hablen con algún maestro, yo siempre les digo, cuando van a visitar a terreno, lo ideal sería que pregunten rendimiento, porque son cosas que al final a uno les va a servir, que uno no maneja en el momento, y a uno le sirve saber esos valores cuando nos toque, por ejemplo, hacer este tipo de cosas. O cuánto se demora el enfierrador por cada kilo de enfierradura. Son valores que de repente uno no maneja, pero hay que ir consultando para ir viendo cuánto se pueden demorar. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Si quieren los podemos sacar desde los manuales, que son valores estimativos. Por lo general esos manuales están inflados un poco los rendimientos, deberían ser un poquito más rápido que lo que sale ahí. Pero por esta parte nos vamos a guiar por esos manuales. Si es que lo tienen por ahí, si no, les puedo subir creo que tengo el ONDAC por ahí dando vuelta, lo voy a revisar. Ya, ¿qué otra cosa voy a utilizar? Máquinas no voy a usar, son moldaje, pero sí necesito herramientas, ¿cierto? ¿Qué tipo de herramientas se utilizan acá? ¿Un martillo? Ya, por ejemplo, martillo. Voy a hacer acá un desglosado. Martillo. Martillo. ¿Qué más? ¿Sierra eléctrica? Ya, una sierra. Exacto. Una sierra eléctrica. Mm, No sé si está bien escrito eso. Sierra eléctrica. Con ese parece. Ah, ya, vale. Gracias. Ya. Martillo, una sierra. Casi nunca se atornillan. Podrían ser atornillados. No te digo que no, pero los tornillos son más caros que los clavos. Y para el maestro, si tú le preguntas a un maestro tabiquero, te va a decir que él prefiere con los clavos, porque los clavos es tomar el martillo y pegarle nomás y listo. El tornillo es que tomar el desatornillador eléctrico, que saca la batería, que es incómodo para trabajar con él. La mayoría de los maestros prefieren trabajar con el clavo porque llegan, lo colocan y lo clavan, ¿no? Es más fácil. Pero algunos sí pueden ser con tornillos. Más complicado, ¿no? O a algunos maestros no les gusta tanto. ¿Qué más? Martillo, sierra, algo más. Una wincha, ¿cierto? Para medir. Wincha. Eso también es una herramienta. Tienen que tomar las medidas de los tableros. ¿Qué más? ¿Nivel?
Ya, un nivel, sí. Puede ser un diablo en caso de que tenga que desmontar algo, o solamente para No, esto la ejecución de los paneles. esto es solamente para la construcción. Ah, ya. ¿Cómo voy a colocar yo el desmoldante? Con una brocha o con un rodillo. ¿Ya? Tengo que colocar el desmoldante con un rodillo. Un plomo podría ser. Si es que me quiero colocar, si es que nos vamos más al detalle. Para ver Utilizador. si Un tizador. tizador también. ¿Ya? Y podría estar así colocando y definiendo cada vez más todos los materiales las herramientas que yo voy a utilizar. ¿Por qué lo coloqué acá? Porque al final esto es simbólico lo que yo le voy a asociar a esta partida, porque yo no compro un martillo por cada partida. No sé cuánto costará un martillo. ¿Alguien sabe cuánto cuesta un martillo? Yo no sé la verdad cuánto está un martillo carpintero. Supongamos que va a variar del tipo de martillo incluso. Ya. Uno de 6.000 pesos y a 5.000 pesos un martillo. Yo no compro un martillo por cada una de las partidas. Este martillo me va a servir a mí quizás para toda la obra, como me puede servir un día y el otro día se me va a perder. Porque sabemos todos que de repente se pierden cosas medias sospechosas. Por lo tanto, lo mismo con la sierra eléctrica, y más todavía con la sierra eléctrica que es más cara. Eh, por lo tanto, lo que yo voy a hacer es o lo que deberían hacer ustedes es considerar acá el precio de cuánto cuesta esta herramienta, cuánto cuesta la sierra, cuánto cuesta una wincha, el nivel, el rodillo, el plomo, el tizador, y estos valores prorratearlos, como se dice comúnmente, es hacer un global que se va a llamar herramientas menores, herramientas menores, que va a ser este total que me va a dar acá, que me va a dar cuando yo cotice todos estos materiales, y ese valor de herramientas menores yo voy a asociar un cierto porcentaje a cada una de eh, a cada una de las partidas. ¿Cuánto se me van a desgastar estas herramientas? Por ejemplo, en unidad yo podría considerar un porcentaje de herramientas menores. ¿Cuánto es la cantidad? Yo estimo que por cada partida se me van a gastar no sé, casi nada, se supone un 10% de las herramientas menores. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo acá? Es que el martillo, por ejemplo, me va a servir para utilizarlo 10 veces en distintas partidas. Suponiendo esto que se me puede perder, porque el martillo lo puedo utilizar yo incluso en más cantidad de partidas, pero supongan ustedes que al final yo solamente para los moldajes estoy usando un 10% de este precio. ¿Cuánto es eso? 500 pesos. ¿Ya? Igual es alto. Podría ser menos. No sé, podrían ser 5%. ¿Ya? Va a depender lo que estime yo conveniente. 5%, ya estoy hablando de 250 pesos. Ahí sí puede ser un poco más conveniente. Lo mismo con la sierra eléctrica. No sé, va a depender de la sierra de cuánto me va a costar, eh, de cuánto me va a costar. Por ejemplo, acá tengo una de 45.000 pesos. No creo que sea muy buena. Es una un poco mejor calidad, 150.000 pesos. Entonces yo le asocio que esa sierra, en rigor, voy a usar un 5% de la vida de esa sierra. Estoy usando 7.500 pesos, que igual es harto, puede ser un poco menos. ¿Ya? Entonces sí tengo que ir jugando con los precios. Voy cotizando cada uno de estos materiales y acá al final yo creo un ítem que se llame herramientas menores, que incorporen los martillos, las sierras, la wincha, el nivel, que son herramientas que al final del día las utilizo, pero que a lo mejor hasta el mismo maestro son herramientas de ellos. Si son de ellos, debería considerar un desgaste de herramientas que van dentro de las leyes sociales. O lo puedo colocar yo como un ítem aparte, como lo vimos en la presentación. ¿Ya? Entonces, en base a ese valor final que a mí me da acá, cuando yo tengo todo este valor, lo voy a considerar acá y voy a considerar cuánto porcentaje de ese valor es el que yo voy a utilizar. Y ese es el que me va a dar acá. Por ejemplo, si es que al final me da, no sé, 500.000 pesos, y yo digo que de esos 500.000 pesos voy a utilizar el 5%, ese es el que yo le voy a asociar a mi
partida. ¿Ya? Así se hace con el tema de las herramientas menores. Y como les dije, va a variar. Un martillo me puede servir para 10 obras, como me puede servir un día, porque el otro día ya se me va a perder. Por lo tanto, ya voy a tener que comprar otro. Por lo tanto, siempre se asocia un valor referencial, netamente referencial. No significa que eso sea lo que yo voy a utilizar en la obra al final. ¿Ya? Entonces, cuando haga ese análisis, me va a dar el precio final. Y ahí tengo yo nuevamente, sumo los 3 ítems, 1, 2, 3, y me da el valor final de la partida. Este ya tenía un poco más de complicaciones. Veamos el tema del hormigón, y con ese vamos terminando. Para que mostrarle otra partida antes de terminar. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahora? O lo que deberían hacer es el presupuesto de esta obra que nosotros estábamos trabajando, o esta licitación, el hormigón H20. Lo que yo estoy haciendo acá, ustedes lo van a tener que hacer ahora con el proyecto que yo les envié y con el que ustedes subieron anoche hasta las 11:55. Ustedes los van a tomar con las cantidades que ubicaron y van a hacer entonces el presupuesto de cada una de estas partidas. Como ven, a veces uno se demora un poco porque yo voy explicando, pero no deberían demorarse tanto porque solamente tienen que buscar los precios e ir asociándoles los rendimientos. Ya, y los rendimientos los pueden sacar tanto del Ondas, que voy a intentar ver si lo tengo por ahí para subírselo, o en base a su estimación. Ya, si es una estimación, recuerden que tienen que... Si es una estimación, recuerden que tiene que ser algo real, lo más real a lo más real posible a lo que yo voy a utilizar. Entonces, el hormigón. ¿Qué voy a utilizar yo para el hormigón? Tengo dos alternativas. O lo compro hecho o lo fabrico. ¿Cómo lo vamos a hacer en este caso? ¿Son cuántos metros cúbicos? Son 3 metros cúbicos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es mejor? ¿Lo compramos o lo hacemos? ¿O qué quieren ver? ¿Comprado o hacerlo? Yo creo que hacerlo como es poco. Ya, bien, como es poco, un camión de hormigón puede traer 8 metros cúbicos y no nos conviene. Por lo tanto, ya, hagamos el hormigón en obra, por lo tanto tenemos que utilizar todos los materiales para el hormigón. ¿Qué necesitamos? Arena. ¿Qué más? Cemento. ¿Qué más? Grava. Este hormigón es el que se usa para el radier, me parece, ¿no? Metros cúbicos. Hormigón H20. Ah, para las fundaciones. Ya, es el hormigón de las fundaciones. Arena, cemento, grava. No vamos a hacer la distinción entre grava y gravilla porque es fundaciones, así que vamos a usar solamente grava. Y agua. El agua también cuesta, así que también la vamos a considerar acá. Ya, ¿estamos bien con eso? ¿Nos falta algo? Para el hormigón, me parece que no. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué maestro voy a utilizar? O sea, ¿qué mano de obra? Un maestro. Y un ayudante. Maestro y un ayudante. Ayudante. Maestro y ayudante. Ya. Más las leyes sociales de ambos. ¿Qué maquinaria y equipo voy a usar? Una betonera, si es que lo voy a usar. Betonera. Si es que lo voy a hacer. Necesito una betonera. Necesito palas. Que lo puedo también colocar acá. ¿Cómo lo puedo colocar como herramientas menores también? ¿Qué otra cosa necesito para el hormigón? Y eso me parece, ¿cierto? Una betonera, la pala y carretilla para sacar el hormigón. Eso. Ya.
Entonces, la arena por metro cúbico. ¿Cómo yo sé cuánto sale o cuánta cantidad utilizo de arena por metro cúbico? ¿O qué unidad uso? ¿Cómo se vende la arena? ¿Alguien sabe cómo se vende la arena? Por metro cúbico. Por metro cúbico, ya. El cemento por saco. La grava por metro cúbico. El agua por litro. Ya. Ya. ¿Cuánta arena uso en un metro cúbico de hormigón? ¿Se acuerdan que nos pasaron una vez un ramo que nos enseñaban a dosificar? ¿Cuánta arena voy a usar? ¿Cuántos sacos? ¿Cuánta grava? ¿Cuánta agua? Así que, en base a esa dosificación, había un cuadrito que me servía a mí para dosificar, que me decía cuánta arena, cemento, agua, grava yo voy a utilizar por un hormigón H20, que en este caso no está actualizado. Ahora los H20 los conocemos como G20, ¿ya? De acuerdo a la última actualización de la norma. Porque varió la probeta en la cual se hace el ensayo. Por lo tanto, ahora son G20, que era lo mismo que nosotros llamábamos H20. Lo único que cambia es la letra. Por lo tanto, ¿qué debería hacer yo? Es con las cubicaciones, con esta tabla que yo les mencioné, con esta tabla de dosificación, para un hormigón H20 me va a indicar, lo más probable es que por saco, los sacos ahora vienen de 25 kilos, por lo tanto también es otro, hay algunas tablas que vienen para sacos de 42,5, los sacos antiguos. Por lo tanto deberíamos nosotros buscar con una tabla de dosificación cuánta arena, cemento, grava y agua voy a utilizar yo por metro cúbico. ¿Ya? Y así voy a calcular los rendimientos. Pero necesito calcular también los precios. ¿Cuánto vale la arena y cuánto vale la grava? Por ejemplo, el cemento lo puedo buscar por internet, pero el cemento anda alrededor de los 3.000 pesos el saco. No cuesta más que eso. Puede costar un poco más, un poco menos. Pero es aproximadamente 3.000 pesos. La arena. ¿Cuánto cuesta un cubo de arena? ¿Alguien sabe? ¿O cuánto cuesta un cubo de grava? Las carretas que antiguamente se colocaban a vender arena, grava. El otro día compré yo a 13 lucas el cubo. A 13.000 pesos, sí. Efectivamente, la arena y la grava vale exactamente lo mismo. Algunos proveedores o algunas personas hacen distinción entre el precio de la arena y el precio de la grava, pero en rigor valen lo mismo, que son 13.000 pesos si es que la quieren con despacho, si es que la quieren puesta en el lugar, o puede costar mucho menos si es que ustedes las van a buscar. Pero dejémosla en 13.000 pesos, tanto la arena como la grava. Puede ser más, puede ser menos, dependiendo del proveedor. ¿Y el agua? ¿Cuánto vale un litro de agua? ¿Se han dado cuenta en la cuenta del agua cuánto sale el litro de agua? ¿Dónde encuentro eso yo? En una boleta de agua. Una boleta de agua potable, tengo que ver cuánto cuesta un litro de agua. Porque el agua ahora sí que es importante, sobre todo ahora que estamos en el tema de la sequía, el agua cobró mayor importancia y hay que considerar el tema de cuánto me cuesta yo utilizar un litro de agua para cada elemento. ¿Alguien sabe? O si no, buscamos una boleta por aquí. Parece que yo justo estaba viendo. Justo tenía una boleta por aquí, pero no sé dónde la dejé. A ver, ahí me llegan al correo. Vamos a corroborar para ver si. Nuevo sur. Para darle valores reales. Ya, pero ¿cuál es la finalidad de esto? Es que comencemos nosotros a cotizar, ¿cierto? Deberíamos manejar y tenerlo a la mano, decir, saco de cemento, 3.000 pesos. Arena, 13.000, aproximado. Puede ser que otro coloque en 12.000, está bien. Puede ser que hayan proveedores más baratos. El litro de agua, tanto. El maestro ya dijimos que nosotros
Al maestro siempre le pagamos un poco más, serían 25.000 pesos. Al ayudante siempre se le paga un poco menos por la categoría esta que tiene de ayudante. Al principio colocamos al jornal 12.000 pesos, que es un jornal, ¿cierto? Un ayudante, pero que está para los mandados, básicamente la hora siempre en los jornales. Cuando le colocamos acá 12.000 pesos son aquellos maestros que están para hacer lo que como ayudantes de las distintas horas. Por lo tanto, el ayudante es específico en este caso para el hormigonado. Por lo tanto, le vamos a pagar un poco más. Podríamos pagarle 20.000 pesos o 17.000 pesos para que no se acerque tanto al maestro, que si no ahí vamos a tener problemas. Nuevamente, y no da el tiempo, estoy haciéndolo más rápido. Nuevamente, lo calculo por cuánto se va a demorar en hacer un metro cúbico. Considero el maestro cuánto se puede demorar en hacer un metro cúbico de hormigón. Recordemos que estamos trabajando con betonera, por lo tanto deberíamos calcular cuánto se demora una betonera y cuánto es la cantidad que me cae de hormigón dentro de una betonera. Las betoneras son de distintos litrajes, son de distintos volúmenes. Supongan ustedes que vamos a utilizar una betonera grande, va a depender entonces de la cantidad de litros que me caigan en la betonera para ver cuánto se va a demorar el maestro en hacer un metro cúbico de hormigón. ¿Ya? Entonces son todas esas cosas que nosotros deberíamos ir pensando para finalmente generar este presupuesto. ¿Ya? Por lo tanto, ahora lo que ustedes deberían hacer es, acá, si quieren calcular el rendimiento del maestro, tienen que calcular el rendimiento de la betonera primero, porque el maestro le va echando la betonera, y la betonera es la que va mezclando. Por lo tanto, acá deberían de decir, no sé, esta betonera es de 90 litros, es de 70 litros, colocar cuánto hace la betonera. Y estimar que una betonera, por ejemplo, se podría demorar por cada una de la mezcla que está haciendo, por cada una de las cachadas que se le dicen a la mezcla cuando está dentro de la betonera. Se va a demorar, no sé, 15 minutos en hacer cada una. Y así vamos estimando los rendimientos, que son principalmente los más complejos acá. El tema de las unidades no es tanto, sin más que nada los rendimientos, cómo calculamos el rendimiento de cada uno de los materiales, de las maquinarias y de la mano de obra, es lo fundamental para lograr un presupuesto lo más real posible. Entonces, lo que les va a tocar a ustedes ahora es hacer este presupuesto, comenzar a ver cuánto es el rendimiento de cada maestro, de cada ayudante, de cada maquinaria, de cada material, para las distintas partidas. ¿Ya? Entonces eso deberían hacerlo ustedes con cada una de estas partidas. Al final, cuando ya, al principio a lo mejor les va a costar un poco, pero ya cuando empiecen a soltar un poco la mano ya va a ser mucho más fácil. Van a tener los precios, se van a repetir muchos materiales y los precios van a ser los mismos. Por lo tanto, ya va a ser más fácil y más rápido el procedimiento del análisis de precio unitario. ¿Ok? Entonces, al final que uno hace todo este análisis, estos valores que están acá son los que uno le asocia a la partida. Cuando me dio a mí el Scarpe 8.660 pesos, que puede ser que esté caro o puede ser que esté barato, no lo voy a saber hasta que no lo haga. Yo eso lo voy a asociar acá. Y es igual a eso. Y en función de la cantidad que yo cubiqué al principio, me va a dar el valor final. Lo importante es que aquí no me falte plata, por eso siempre hay que subirle un poco el valor para que al final del día el presupuesto se logre hacer la obra en el presupuesto que yo tenía estimado. ¿Ya? Eso queda como tarea entonces, hacer el presupuesto de esta licitación que ustedes comenzaron a hacer, partida por partida, así como yo fui recientemente mostrando. Si tienen alguna duda con algún material, alguna mano de obra, voy a tratar de buscar el libro que yo les mencioné, donde salen rendimientos estándares. Como yo les decía, esos rendimientos están un poco inflados, podrían ser un poco menos, para que vayan asociando, ¿cierto?, cuánto rinden los materiales y la mano de obra y las máquinas que utilizan. Eso. ¿Dudas, consultas? ¿Se entendió lo que hay que hacer? ¿No se entendió? La próxima clase, recuerden que vamos a comenzar con un pequeño examen, una pequeña prueba. Con lo que hemos visto, esto que vimos ahora no entra, porque esto es como hacer el presupuesto, pero sí lo que hemos visto al principio de el tipo de licitación, los contratos,
es básicamente porque me piden ya que tengamos alguna evaluación. Además de lo que ya hemos estado haciendo con la licitación que están ustedes preparando. ¿Ya? Así que la próxima semana, el 7, vamos a comenzar con una pequeña prueba bien rápida, alternativa, múltiple, en el aula virtual, para que estudien las presentaciones que yo les he subido al LMS. Y vemos también si tienen alguna duda con respecto al presupuesto de obra de este itemizado que yo les envío. ¿Ya? Y continuamos entonces con otro proyecto y viendo las últimas cosas que nos faltan para ya empezar a hacer nuestra licitación final. ¿Vale? ¿Dudas, consultas? Entonces la próxima semana prueba y vemos el presupuesto. Eso. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Que estén muy bien. Chao, profe, nos estamos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. La próxima semana revisamos la tarea y hacemos la prueba.